Plantilla cerrada en el Córdoba Club de Fútbol, que ayer no pudo incorporar a Murat pese a que lo tuvo en la mano hasta el último momento. ¿Por qué se cayó la operación? Pues te lo vamos a contar aquí en el vídeo. Venga. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de información de actualidad en torno al Córdoba Club de Fútbol, que ayer vivió un último día de mercado bastante movidito. Hoy va a ser un vídeo completamente de información, completamente en el que vamos a contar la intrahistoria de un fichaje frustrado, porque todas quienes nos seguisteis ayer, abajo en la descripción os dejo los canales donde hacemos directos diarios en Twitch y en Kick. Pues estuvisteis echando la tarde con nosotros desde las 4 que empezamos y hasta las 12 que acabamos, pero el día fue mucho más largo. Nosotros, de hecho, el día lo comenzamos desde bien tempranito con algunas informaciones que durante la tarde fuimos detallando y fuimos contando, insisto, minuto a minuto, segundo a segundo, lo que estaba pasando en torno a ese último día de mercado del Córdoba Club de Fútbol. Lo he contado en las páginas de La Voz, en los deportes de hoy, por si lo queréis ver, en La Voz de Córdoba, en la sección de deportes está contado escrito, y por aquí lo voy a contar también de viva voz, porque bueno, es un vídeo de actualidad, es un vídeo de información y encima información directa y de la que podemos contar y transmitir, porque es información, insisto, trabajada y que de alguna manera, no sé si toda la gente que esté viendo este vídeo, que vaya a ver este vídeo, estuvo en el directo de ayer, entiendo que no, evidentemente. Pero de alguna manera una gran parte de personas que estéis viendo o vayáis a ver este vídeo, seguramente estuvisteis ayer en el directo durante un ratito o estuvisteis en las 8 horas y pico que nos tiramos y visteis el segundo a segundo del último día de mercado del Córdoba Club de Fútbol. Lo que ocurría a las 4 de la tarde era una cosa, cómo nos sonaba el teléfono o cómo levantábamos nosotros el teléfono en directo para preguntar a fuentes de la negociación, insisto, fuentes de los clubes que nos estaban contando lo que estaba pasando, cómo cambiaba una operación, cómo era otra la que se enfilaba y cómo era una definitiva, que era la operación Murat. Esa fue la operación definitiva que tuvo el Córdoba durante toda la tarde. Voy a contaros la cronología, el paso a paso. No sé si se quedará muy largo el vídeo, lo voy a intentar dejar en 10, 11 minutitos, pero para que sepáis cómo fue el último día de mercado del Córdoba Club de Fútbol, insisto, y esto es con información de tres partes. La primera nos lleva hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde ya sabéis que a primera hora de la mañana se relaciona el nombre de Iván Cedric con el club blanquiverde. Es una información que publican los compañeros de Córdoba Deporte y donde pues se comenta que es una posibilidad que tiene el Córdoba. Nosotros, en formato periódico, desde La Voz o yo personalmente, luego para el canal de Twitch y todas estas cosas, ¿vale? Trabajamos esa información, cogemos esa info que publican los compañeros de Córdoba Deporte y hacemos nuestras indagaciones, ¿no? Desde el Club Insular, fuentes del Club Insular nos confirman que es una posibilidad, pero que para que se haga depende de que el Córdoba se decida a hacerla. Es decir, no hubiera habido mucho problema si el Córdoba hubiera querido acometer la operación, en el sentido de que si el Córdoba se hubiera decidido a ir a por Cedric, pues dependía de eso, ¿no? Las Palmas no ponía impedimento a que Cedric saliera cedido. También nos decían, esas mismas fuentes con las que hablábamos nosotros, nos decían que la sensación que les daba era que el Córdoba no disponía de mucho dinero para poder acometer nada, ¿no? Insisto, cuando hablo de mucho dinero me imagino que estamos hablando siempre del tema del límite presupuestario, ¿no? El límite salarial, bueno, que no se podría bandear mucho más, ¿no? con esa situación. Esa es, pues bueno, la primera noticia que tenemos, con lo cual eso invalidaba el fichaje de Murat por el Córdoba. Incluso desde el propio Martínez Valero, a esa hora de la tarde, 12:30, 2:30, en torno a esa hora, desde el Martínez Valero daban por hecho que era Cedric el que iba a ir al Córdoba. ¿Qué ocurre? Nosotros empezamos el directo con la misma situación, la misma historia, no había mucha más cosas, y a eso de las 5 volvemos a preguntar, estamos ya en directo, volvemos a preguntar, y es cuando nos dicen desde Las Palmas: oye, Cedric no va al Córdoba. No va a ir al Córdoba, Cedric no es una opción. Con lo cual, caída esa posibilidad y sabiendo que el Córdoba, pues si dependía del Córdoba que se hiciera lo de Cedric y no se había hecho,
sería porque el Córdoba miraría con mejores ojos otra opción. Se habló mucho los días pasados, los últimos días, se habló mucho de la opción Murat, ¿no? Que también había sido comentada por muchos compañeros de profesión en los últimos días. Bueno, pues cogiendo, insisto, recogiendo esa información, que no era nuestra, la de Murat, insisto, no era nuestra información, pero bueno, al final te ponen sobre la pista, bueno, pues tú trabajas la tuya, ¿no? Nosotros la recogemos y ocurre lo que visteis durante todo el directo. Donde al principio no había opción, se nos empieza a contar de forma muy detallada que la opción Murat se activa. A eso de las 5:30. Entiendo que se habría activado antes, pero bueno, cuando yo pregunto era a las 5:30 más o menos. Activada la opción Murat, y cuando preguntamos incluso si tenía opciones de ir o cuántas opciones tendría de ir al Córdoba, la respuesta es contundente, la respuesta es todas. Esto parecía un juego de estos de la Ouija, ¿no? O de la Spirit Box, ¿no? Que vas escuchando palabras sueltas, ¿no? Era así, eran respuestas monosilábicas, pero eran todas. Fue la respuesta que se nos dio cuando preguntamos por eso. A partir de ahí y hasta el final, en el Córdoba ya no hay otra opción que no sea la de Murat. Eso el Córdoba no va a poder negar que el Córdoba el último día de mercado estuviera pendiente de la opción Murat, porque era única y exclusivamente Murat, por lo menos desde esa hora y hasta el final. Esa es la opción en la que están trabajando. Hasta el punto de que ya todo lo que voy a contar ahora, los que estuvisteis en el directo, sabéis a partir de ahí todo lo que ocurrió. Y es constante información minuto a minuto, que a veces me daba hasta apuro preguntar cada 20 minutos, pero es que iban cambiando las cosas, iban ocurriendo cada vez más cosas. Ahí llegamos al punto en el que para que la operación Murat salga, se tienen que producir otras dos operaciones alternativas donde Las Palmas vuelve a estar inmiscuida, ¿no? Las Palmas necesitaba firmar un punta, llegó Fabio Silva para desactivar la salida de Soricaba al Elche. Algo que ocurre pasadas las 8 de la tarde o incluso pasadas las 9 de la tarde. Incluso el Córdoba, a eso de las 8, el nerviosismo era importante. Bueno, pues metiendo prisas un poco al Elche para saber qué pasaba con Soricaba. Con lo cual, a las 8 el Córdoba está nervioso diciendo, joder, son las 8 de la tarde, a ver si esto se nos va a complicar al final, ¿no? Bueno, pues esa opción se desbloquea porque Soricaba firma por el Elche, cedido, ya lo sabéis, y a partir de ahí, vía libre para que Murat termine en el Arcángel. Negociaciones empiezan, insisto, lo visteis todos en directo, los mensajes que nos iban mandando y lo íbamos comentando, a eso de las 9, 9:30, empiezan, pues, entiendo, negociaciones más directas, ¿no? Entre clubes, ya con condiciones y todo este tipo de cosas, al punto de, bueno, pues, insisto, se nos cuenta que se va a ir hasta el final, que se va a ir hasta el final, pero que no va a haber problema, que se va a hacer, o sea, tajantemente se iba a hacer. Cuando, a falta de 5 minutos, y ya estabais viendo que estábamos haciendo hasta un poco de chanza, de broma, de esto, de lo otro, volvemos a preguntar, y ahí es cuando nos dicen, con un enfado tremendo, que la historia se ha caído. Que la historia se ha caído. Que no se va a hacer y que se ha caído. Mira, mirad, perdona. He puesto la noticia. La noticia la tenemos en La Voz de Córdoba. No sé por si queréis verla o queréis comentarla. Mira, de hecho, estoy aquí en directo o grabando este vídeo en tiempo real con todos vosotros. Voy a pincharos aquí un poco la noticia para que veáis, bueno, pues cuál es la situación y lo que se nos traslada, ¿no? Desde las dos partes, desde la parte del Elche, y ahora os contaré también la otra parte. Insisto, a esa hora es cuando todo se cae, o cuando yo pregunto ya al final un poco y es cuando ya me dicen que se cae, ¿no? Igual se podía haber caído un poco antes, no lo sé, ¿no? Ya, la verdad que luego tampoco ya no pregunté mucho más, ¿no? Esta es la noticia que hemos publicado en La Voz de Córdoba, por si la queréis leer, donde hablamos, pues eso, lo que os estoy contando en el vídeo, y llegando al final, aquí veis el acuerdo, bueno, el acuerdo de cesión con opción de compra, y aquí, ¿no? Cuando todo se tuerce. Bueno, el Elche habla de que es el Córdoba el que intenta cambiar condiciones, que, bueno, pues que se cae porque se intentan cambiar condiciones a última hora, mientras que la versión del Córdoba, que es una versión que hemos podido conocer hoy o que he podido conocer hoy y que trasladamos y escribimos aquí en el periódico y que yo os cuento aquí,
La versión del Córdoba es que pasadas las 10:30 es el Elche el que pide una cantidad por la cesión de Murad y otra serie de condicionantes que entienden inviables. Y aunque desde el Córdoba la opción Murad gustaba y entendía que mejoraba la plantilla, también entendían desde el Córdoba que ya estaba compensada y que no, en fin, que no se iban a hacer locuras, digamos, ¿no? Que no a cualquier precio. Concretamente, la respuesta ha sido no lo íbamos a hacer a cualquier precio. Eso es todo lo que pasó con Murad. O sea, el Córdoba no niega, evidentemente, de hecho confirma toda esta historia de Murad, pero la versión del Córdoba es la que os estoy contando, la versión del Elche es la que os estoy contando. Con los días nos enteraremos 100% de qué es lo que ha pasado, cuando hable, bueno, pues, o se haga un balance de mercado, bueno, con el tiempo me imagino que conoceremos bien exactamente qué es lo que ha pasado con la situación Murad. Pero que lo que nosotros contamos ayer era información real y de minuto a minuto, eso es una obviedad. Que yo di por hecho el fichaje porque me decían que se iba a hacer, pues evidentemente pues también era un hecho y era lo que conté. Que no se hizo al final, también es verdad. También es verdad. Por eso digo muchas veces, los últimos días de mercado, es que estas cosas, lo que a las 10:30 es una cosa, a las 10:35 puede ser otra. Pues eso es lo que pasó el último día de mercado. Y lo vivimos en primera persona, y yo particularmente lo viví en primera persona. Hoy os voy a contar otra historia. Hoy lo veo desde otra, vamos, desde otro punto de vista, mucho más tranquilo, mucho más sosegado. Estas cosas pasan y yo estoy muy tranquilo, muy tranquilo yo con la información que fui dando, con los pasos que fui dando y con lo que fui contando. Lo estuviste viendo minuto a minuto, aquí no nos inventamos nada, absolutamente nada. Así transcurrieron las negociaciones. Podía haberse confirmado, es lo que a mí me decían, es la información que yo daba, y cuando me dijeron con un enfado mayúsculo, insisto, el enfado en el Elche es mayúsculo, que se había caído, nos impactó a todos, nos quedamos un poco en estado de shock y lo contamos. A mí en el directo yo me fui con un muy mal sabor de boca, sobre todo porque había compañeros que estaban currando en esa historia, el caso de Juan Carlos, por ejemplo, al que se le venía un papelón con el tema del periódico, el tema del papel, entonces todo eso pues evidentemente genera, a mí particularmente, ¿no? Me genera una sensación, bueno, pues que me deja de aquella manera, ¿no? Total, que eso que os he contado fue el último día de mercado del Córdoba Club de Fútbol. A ver qué es lo que cuenta el Elche de manera oficial, a ver qué es lo que cuenta el Córdoba de manera oficial cuando se pronuncien sobre este caso. Lo cierto es que ahora se abre una nueva rama donde el mercado no está aún cerrado. Córdoba ayer saca pues su listado de la plantilla, los dorsales, todas estas cosas. No dice taxativamente el mercado está cerrado. Hay opciones. Si el Córdoba cree que puede mejorar su plantilla acudiendo al mercado de futbolistas libres, tiene la opción, porque tiene fichas libres y tendrá margen salarial como para poder acometer alguna operación fuera de mercado. Hay muchos jugadores en situación de estar libre. El Córdoba ayer buscaba un punta, buscaba a Murad, no lo hizo. Veremos qué ocurre y si acomete esas incorporaciones en las próximas fechas o no. O entiende que Murad mejoraba, pero no a cualquier precio, como hemos contado aquí ahora mismo, y se queda así hasta el mercado de enero. Veremos, pase lo que pase, lo seguiremos contando, porque otra cosa no, pero aquí no hemos vendido ninguna burra ni hemos contado ninguna bacalá. Hemos contado las cosas tal y como se produjeron en el minuto a minuto y con la información que teníamos. Insisto, quiero esperar a ver si se pronuncia el Elche, en qué sentido se va a pronunciar el Córdoba, pero ni el Elche ni el Córdoba evidentemente van a negar lo que aquí os contamos ayer, o por lo menos no van a negar que estuvieron toda la tarde negociando por Murad. Ya las condiciones, como podréis entender, yo no estaba presente allí y ya está. Lo que diga el Córdoba será una cosa, lo que diga el Elche pues será otra. Las versiones no van a coincidir, como es obvio. Y ya estará en vosotros, los que estáis viendo este vídeo, elegir qué versión os creéis, ¿no? Así ocurrió, así pasó y así os lo contamos. Así que yo no quiero hacer el vídeo mucho más extenso. Ese fue el último día de mercado del Córdoba Club de Fútbol, que juega el lunes contra el Elche, precisamente en el Martínez Valero. O sea que imaginaros, imaginaros el partido y las caritas que puede haber en ese palco de autoridades. Y en fin, bueno. Pero se presenta calentito el partido por esta situación.
Y poco más, no tengo mucho más que añadir, simplemente que, bueno, si este vídeo os ha gustado, pues ya sabéis lo de la manita arriba, lo de compartirlo, no le he querido ni decir al principio porque me apetecía contaros desde el inicio todo lo que fue el mercado, cómo fue el día a día y cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Que estuvisteis aquí y lo visteis, y que abajo en descripción os dejo los canales en los que hacemos directos diarios. Ayer os decía que si no firmaba em, Murad por el Córdoba, tal y como yo tenía los mensajes que tenía, la información que tenía, me retiraba de esta profesión. Tendré que pensarlo. En los próximos días lo pensaré y a ver qué hago el lunes. Así que me estás pendientes por si acaso. Así que nada, de verdad que muchísimas gracias a todos y a todas quienes estuvisteis ayer en el directo. Em, Pediría disculpas por el tema de la información, pero es que no lo voy a hacer porque no estuvimos engañando a nadie. Era la información que había, la información que teníamos y la que fuimos contando minuto a minuto. ¿Qué pasó al final? Que nos lo cuenten los protagonistas. Pero lo que contamos fue el Evangelio, lo que estaba pasando minuto a minuto. Y cuando se cayó todo, que esas cosas ocurren, último día de mercado y pasó y lo vivimos en nuestras carnes, pues lo contamos también. Así que sin más, yo me despido, os doy las gracias por haber estado ahí y eso sí, si siguen pasando cosas y hay más actualidad y todo este tipo de historias, aquí estaremos para seguir contándolo en un nuevo vídeo. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado ahí. Chao.